Padre, te damos gracias y hoy venimos una vez más delante de ti, pidiendo tu respaldo, pidiendo la dirección de ti, Espíritu Santo, y que podamos compartir la palabra de manera correcta y adecuada. Danos la guianza, la dirección, la habilidad para poder exponer y compartir el tema. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y en tus manos, Señor, pues ponemos este tema. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. La batalla de los leviatanes primigenios de la creación. Y lo más sorprendente es que es literal. Fíjese, hemos estado hablando hablamos de Belcebú, hablamos de Belial y hablamos de Leviatán. Cuando yo le hablo de Belcebú, es la gente que entra en depresión por haber perdido una batalla. Es la gente que entra en una depresión, en un abatimiento por la derrota, porque no se logró su proyecto, porque no ganó y fue derrotado. Entonces entra en un abatimiento, y entrando en ese abatimiento se sumerge en una oscuridad moral y espiritual. Ese es Belcebú. Y la gente que está en abatimiento, en depresión, pues se llena de moscas, ataques demoníacos. Si eso continúa, si eso se prolonga, y ya no es una derrota, sino vamos a suponer que son varias derrotas, el que sigue después de Belcebú es Belial. ¿Por qué? Porque Belial representa la autoestima devaluada. Y ya es cuando tú definitivamente, o la persona piensa que no sirve, que no vale, que no lo va a poder lograr. Porque imagínense, si ya lleva una secuencia de derrotas y todo siempre sale mal, pues obviamente que su autoestima se devalúa. Y entonces, ahí el que está trabajando es Belial. Porque implica o significa sin valor, sin fuerza, sin capacidad. Y después de Belial viene Leviatán. Leviatán es el opuesto de Belial. Si Belial significa autoestima devaluada, Leviatán significa orgullo desmedido. Entonces, la contraparte. Y son, fíjese lo interesante, los candidatos que el diablo o el enemigo utiliza para volverlos Leviatán salen de los Belial. ¿Cómo? Sí. Cuando Belial llega y uno está en una autoestima devaluada, uno se menosprecia,
uno no se quiere, uno siempre piensa que es derrotado, que no sirve. ¿Sabe qué hace el diablo? A ese le empieza a dar, lo empieza a prosperar, lo empieza a crecer, lo empieza a elevar alto. Y obviamente el Belial se empieza a enorgullecer. Pero ahora viene su desquite. Si antes la situación o las personas lo humillaban y lo avergonzaban y le decían que eres un inútil, o él mismo se decía, ahora en una posición de poder, ¿qué va a ser ese que antes era así? Pues va a humillar a todos, va a avergonzar a todos y va a ser un prepotente abusivo, un leviatán. Y el siguiente paso del leviatán, que no lo voy a predicar hoy, es Abadón. ¿Por qué? Porque Abadón significa destrucción. Y dice la Escritura que antes de la caída o la destrucción está la altivez de espíritu. Entonces, el paso que sigue de ese leviatán orgulloso y soberbio es Abadón, donde ya viene la destrucción completa. Entonces, ahí viene la secuencia. Belcebú, Belial, Leviatán y Abadón. Hoy no voy a hablar de Abadón. Probablemente de eso platique el miércoles. Es que una vez que Dios me da la cadenita, pues ahí yo voy jalando y... Pero entonces, ¿hoy de qué nos va a hablar? Le voy a narrar una de las batallas más impresionantes en la historia del universo o de la humanidad, donde se levantan los leviatán. Le voy a narrar esa batalla. La batalla de los leviatanes primigenios de la creación. Y nada más para recordar características de este ser majestuoso, impresionante. Yo le hablé de Belcebú, Belial, Leviatán desde un punto de vista espiritual, encauzado en las características morales y espirituales de una persona. Pero hoy le voy a hablar de los Leviatán literales, los monstruos, que por cierto, van a salir de nuevo. Bueno, Job 41:1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerda su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como un pájaro, o lo atarás para tus doncellas? ¿Traficarán con él los comerciantes, los repartirán entre los mercaderes? ¿Podrás llenar su piel de arpones o de lanzas de pescar su cabeza? Entonces, este es un ser o una criatura tan majestuosa, tan impresionante, que en su momento se sabía de él en la antigüedad. Y ahorita te voy a comprobar que esta criatura está dormida y la van a despertar.
está como en un estado de hibernación. Pero ya acercándonos a los tiempos de la gran tribulación, este ser lo van a despertar. Bueno, sus estornudos dan destellos de luz y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen antorchas, chispas de fuego que saltan, como un dragón de los que tú conoces. De sus narices sale humo, como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Pastor, es que eso es metafórico, eso es espiritual, esos seres no existen. Vamos a ver. En su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Unidos están los pliegues de su carne y firmes están en él e inamovibles. Su corazón es duro como una piedra, duro como piedra de molino. Cuando él se levanta, los poderosos tiemblan, a causa del estruendo quedan confundidos. La espada que lo alcance no puede prevalecer, ni la lanza, el dardo o la jabalina. Estima el hierro como paja y el bronce como madera carcomida. No lo hace huir la flecha, en hojarasca se convierten para él las piedras de la honda. Como hojarascas son estimadas de masa y se ríe de blandir la jabalina. Oye, ¿quién es este personaje? Porque aquí habla de que en su momento lo quisieron atacar, habla de que lo quisieron cazar, y dice, y él se ría de todo eso. ¿Y quién es? Dice, por debajo tiene como tiestos puntiagudos que se extienden como trillos sobre lodo. Hace hervir las profundidades como olla, hace el mar como redoma de ungüento. Detrás de sí hace brillar una estela, se diría que el abismo es canoso. Nada en la tierra es semejante a él, que fue hecho sin temor. Desafía a todo ser altivo, es el rey sobre todos los hijos del orgullo. Bueno, ¿quién es este ser? Leviatán. Pero vamos, seguimos. Job 3:6 dice, y en cuanto a aquella noche, la noche que Job nació y que mismo Job maldijo el día de su nacimiento, y él quejándose de esa noche por cuanto le estaba yendo muy mal, maldijo su noche y dijo, en cuanto a aquella noche, apodérese de ella las tinieblas, que no se alegre entre los días del año, ni se encuentre en el número de los meses. He aquí, sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día. Ponga atención. Maldíganla los que maldicen el día. Los que están listos para despertar a Leviatán. Ah, caray. ¿Quiénes van a despertar a Leviatán? Y si lo van a despertar, está dormido. Está dormido. Pero lo van a despertar. ¿Y quiénes son? Pues son unos personajes que se declaran o que se dedican a hacer maldiciones. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a Leviatán.
Lo que sí es cierto, Leviatán va a ser despertado. Si tú no te has enterado, si tú no lo has visto, si nadie ha dado cuenta, es que no existe, pues es que no lo van a ver ahorita. ¿Por qué? Porque está dormido. Lo tienen ahí hibernando. Por eso es que nadie sabe de él. Por eso es que no hay fotos, no hay imágenes, no hay nada. Está dormido. Job 41:10. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Entonces, lo mismo. Este ser majestuoso, impresionante, terrorífico, está dormido. ¿Qué pasaría si se despertara? Godzilla se queda chiquito. Sería un lindo gatito. Bueno, pero tú dirás, pastor, usted está exagerando. No. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Vamos a hablar un poco más de Leviatán. Dice ahí, Isaías 27:1. Aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. Entonces, va a haber un día donde este Leviatán estará despierto. Y obviamente cuando esté despierto va a causar estragos. Y cuando esté causando estragos va a tener que venir el Señor ¿a qué? A matarlo. Ahorita no tiene sentido porque está dormido, está inactivo. Pero una vez despertando y haciendo sus estragos, pues Dios tendrá que entrar y castigarlo. Y lo va a matar. El dragón que vive en el mar. Salmo 74:14. Porque tiene otras características. Dice aquí, tú aplastaste las cabezas de Leviatán. Lo diste por comida a los moradores del desierto. Dos cosas. Entonces, estos monstruos no son nada más de una sola cabeza. ¿Son de qué? De varias cabezas. Tú aplastaste las cabezas de Leviatán. A ver, entonces espérame. Si ya aplastaron a un Leviatán, ¿cómo es que en un futuro lo van a volver a matar? Porque no es uno, son varios. Y ahorita te los voy a enseñar. Y te voy a enseñar la batalla que hicieron en la antigüedad. Entonces, es una estirpe de monstruos, de leviatanes. Hay algunos buenos y algunos malos. Dice la Escritura, ya no alcancé a poner el versículo, que él juega con Leviatán. Es su perrito chihuahua. Dios juega con Leviatán. Imagínate. Bueno. Entonces, ¿quién es este ser? Pero aquí dice que tiene varias cabezas. Bueno, si yo me voy a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, se nos da un dato interesante. Dice ahí, y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas
vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, esta bestia escarlata, de varias cabezas, asentada sobre muchas aguas, y de acuerdo a la descripción que nos narra Isaías, Job, etcétera, etcétera, pues es obviamente que es otro Leviatán. Es otro Leviatán, que en este caso es controlada por una potestad femenina llamada la Gran Ramera, Babilonia. Y esto pues va a suceder en un futuro. Ahora, la pregunta es, ¿y desde cuándo están manifestándose, mostrándose, surgiendo o se conoce de estos seres? Bueno, aquí hablamos de esta bestia escarlata, que por cierto lo controla una potestad femenina que se llama Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asomé grandemente. Entonces esta mujer se llama Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones, y controla a un leviatán, a una potestad. Yo sé que algunos van a decir, pastor, pero es que eso es simbólico porque este monstruo de 10 cabezas, de 7 cabezas, etcétera, etcétera, es Roma, que está metida en 7 colinas. Y bueno, déjame darte mi postura. Hablando de Babilonia, vamos a ver un monstruo, una potestad llamada Tiamat. Y aquí vamos a hacer un recorrido de las distintas culturas, de los distintos reinos de la antigüedad. Y fíjate lo que vamos a encontrar. Tiamat es una deidad primordial de la mitología babilónica, a semejanza de la mujer que se llama Babilonia, la madre de todas las rameras, que está sentada sobre una bestia escarlata. Bueno, y que surge del mar, porque dice que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, en la antigüedad, en la mitología babilónica, hay una entidad llamada Tiamat. Dice aquí, deidad primordial, primigenia, primitiva, muy antigua, de la mitología babilónica, que se asociaba con el caos y la oscuridad. En la mitología babilónica se creía que el universo estaba formado por 2 fuerzas opuestas, el orden y el caos. No estaban tan errados estos babilonios. En el principio crió de los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, ahorita voy para allá. Tiamat representaba la fuerza del caos y se le describía como un monstruo femenino que habitaba en las profundidades del mar. Tiamat, monstruo femenino que habitaba en las profundidades del mar. Tiamat también se ha asociado con la fertilidad y la vida.
ya que se creía que ella daba a luz a los dioses y creaba la vida en su naturaleza. Su figura se ha representado en diferentes formas a lo largo de la historia, pero a menudo se muestra como un dragón o como un monstruo con múltiples cabezas, colas y garra. Tiamat es una figura importante en la mitología babilónica y ha inspirado muchas historias, leyendas en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Este es otro Leviatán, de muchas cabezas, dragón, características femeninas, a semejanza de la mujer que está sentada sobre la bestia escarlata. Fíjate. ¿Y dónde aparecía esta bestia? En el principio. De ahí se cree que a partir de esta bestia, pues se creaba todo. El universo estaba formado por parte de estas dos fuerzas. Dice aquí, fíjate, representa el caos. Características de Tiamat. Representa el caos primordial y las aguas saladas del océano. ¿A qué se dedicaba esta bestia? A hacer caos, destrucción, desorden, destruir. Tiamat era una diosa madre que dio a luz a los dioses y monstruos del panteón babilónico. También se decía que tenía la capacidad de controlar los elementos naturales, incluyendo el agua, el viento y el fuego. Tiamat desempeñó un papel importante en la creación del mundo, según la mitología babilónica. Se decía que ella y su esposo Apsu, dios del agua dulce, dieron a luz los primeros dioses. Bueno, te tendría que más platicar de los hijos de Tiamat con su esposo Apsu, pero no hay tiempo. Entonces, esto está en la mitología babilónica. Y yo me pregunto, ¿y de dónde habrán sacado esa mitología babilónica? Esto de que una deidad primigenia, monstruo, serpiente, dragón, que vive en los mares, a semejanza de lo que dice la Biblia de un leviatán. ¿No será que muchas de las culturas antiguas hay de alguna manera ecos o reflejos de cosas que sucedieron muy antiguamente y que parte de todo ese conocimiento de esas cosas que pasaron en la antigüedad más recóndita, más alejada, por ahí llegó el conocimiento de una deidad, de un monstruo marino, y que de alguna manera distintas culturas tomaron ese conocimiento para formar parte de su mitología? Ahora, lo que sí es cierto, esta trabaja para hacer la creación tanto de los dioses y de las cosas. Bueno, esta es Babilonia. Empieza el recorrido histórico. Y mira, es muy semejante a esta, la gran ramera sentada sobre la bestia escarlata. Pero bueno, México. En la mitología mexica hay una deidad primigenia, monstruo marino, enorme y grande, que se llama Zipacli. ¿Qué? Sí. Contra el cual peleó, contra este monstruo marino, Quetzalcóatl. ¿Cómo? Sí. Zipacli es una criatura de la mitología azteca que se describe como una especie de monstruo acuático, combinación de serpiente y cocodrilo. Según la leyenda, Zipacli fue uno de los primeros seres que existieron en el universo y se le atribuye la creación del mundo y la vida. Y nada que ver la cultura mexica, la cultura azteca, con la cultura babilónica.
Nada que ver. ¿O sí? ¿O no será que tanto la cultura mexica y la cultura babilónica bebieron de una fuente original primaria donde en su tiempo había este tipo de seres raros, monstruosos? Se decía que Zipacli era un ser gigantesco que tenía la capacidad de regenerarse a sí mismo cuando era dañado o herido, lo que le hacía casi indestructible. Los dioses aztecas intentaron matar a Zipacli para crear el mundo y liberar a los dioses que estaban atrapados en su cuerpo. O sea que ésta se devoraba a los dioses, se los comía y los dioses quedaban ¿qué? Absorbidos ahí en su estómago, en sus vientres. Dice, lo intentaron matar, pero no pudieron hacerlo hasta que el dios Tezcatlipoca, junto con Quetzalcóatl, sacrificó una de sus piernas para traer a Zipacli fuera del agua. Te recomiendo, ve el documental de History Channel de la batalla de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl contra Zipacli. No, velo. Ahí narra cómo fue el enfrentamiento de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Como esta Zipacli, este monstruo marino, y luego detectaba la sangre, a Tezcatlipoca hizo un plan con Quetzalcóatl. Le dije, pues sabes que me voy a amputar el pie, aventamos el pie ahí al mar y cuando huela la sangre va a salir este monstruo marino. Pero como yo ya voy a estar sin pie, ya voy a estar cojito, pues tú Quetzalcóatl te le echas y te peleas con ella y la matas. Y que la matan. Y una vez que la matan, la parten y de ahí se hizo el origen de la creación. Velo, History Channel, ahí está. No estoy mintiendo. Esto es historia, mitología babilónica, mitología azteca. Pero otra vez, un monstruo enorme marino. Y yo pregunto, bueno, pues ¿de dónde bebieron los babilonios y los aztecas? Pastores, es casualidad. Ahí te va. Bueno, déjame leerte un poquito más de Zipacli. Porque dice que Zipacli, en todas sus coyunturas, tanto que hemos hablado de las coyunturas, dígase codos, dígase hombros, dígase rodillas, dígase talones, tenía bocas que mordían. En las coyunturas. Y qué curioso, porque nos aventamos como 5 o 6 temas de las coyunturas y ahí están las ataduras mágicas, las vendas mágicas y un montón de cosas. Pues esta deidad Zipacli, en las coyunturas había bocas para morder. Dice, después de que Zipacli fue derrotada, su cuerpo se usó para crear el mundo. Otra vez. Sus huesos se convirtieron en las montañas y sus cabellos en los árboles, mientras que su corazón se convirtió en el sol y su sangre en los ríos y los mares. Se decía que Zipacli tenía un gran poder y se le atribuían propiedades mágicas como la capacidad de otorgar riqueza y prosperidad a aquellos que la invocaban adecuadamente. En resumen, Zipacli es una figura importante en la mitología azteca, ya que se considera que es responsable de la creación del mundo. Del mundo y la vida. Otro Leviatán. Pastor, ¿casualidad? No, hay más. Atum, Egipto. Y la misma. O sea, esta es la misma gata nada más que revolcada. Digo, el mismo Leviatán nada más que revolcado. Dice ahí, Atum, también conocido como Tem, es uno de los dioses más antiguos y venerados en el panteón egipcio, entre los dioses egipcios. Era considerado como el dios creador que surgió de las aguas primordiales del Nun. Otra vez lo mismo. El océano cósmico, que según la mitología egipcia existía antes de la creación del mundo. Entre las características más destacadas de Atum se encuentran las siguientes. Se le representa como un hombre con barba falsa y una corona de plumas en la cabeza o como una serpiente con cabeza humana.
Y aquí estamos ¿en dónde? En Egipto. Y también es responsable de la creación del mundo. Y también es como una grande serpiente. Otro Leviatán. Fíjate, Babilonia, México, bueno, los aztecas, Egipto. Y uno dice, pues ahora sí, ¿de cuál les dieron a tomar? ¿De cuál se fumaron los babilonios, los egipcios y los mexicas? Era considerado esta deidad como el dios del sol poniente, por lo que se le asociaba con la muerte y la resurrección, así como el ciclo diario del sol. Era considerado como el dios creador por excelencia, ya que según la mitología egipcia fue Atún quien creó el universo y a los dioses y seres humanos a partir de su propia materia. O sea que estos eran unos seres majestuosos, enormes, imponentes, impresionantes, que se atribuían el derecho de ser ¿qué? Los creadores. Ellos crearon el universo, ellos crearon el mundo, ellos crearon a los humanos. Entonces, que no eran cualquier diosecito. Era el dios, dice, era considerado como el dios creador por excelencia, ya que según la mitología egipcia fue Atún quien creó el universo y a los dioses y seres humanos a partir de su propia materia. Era el dios patrono de la ciudad de Heliópolis, donde se le adoraba en un gran templo que se creía que había sido construido por Atún mismo. Se le asociaba con la fertilidad, la sexualidad, ya que se decía que había dado origen a la vida a través de la masturbación. Y que había engendrado a Shu y a Tefnú, dioses de la atmósfera y la humedad, respectivamente a partir de su propia saliva. También se le asociaba con el misterio y lo oculto y se decía que poseía el conocimiento y poder para crear y destruir el universo a su voluntad. En resumen, Atún es un dios egipcio complejo y multifacético que representa la fuerza creadora y la energía primordial que da origen a todo lo que existe en el universo. Cero Iván 3. Tiamat, Zipacli, Atún, Babilonia, los aztecas en el mundo mexica y Egipto. Pastor, casualidad. Pangú, China. Ellos también tienen su versión. Se describe en la mitología china como una figura gigantesca con forma humana, pero de proporciones descomunales. Se dice que su cabeza tocaba el cielo y sus pies se hundían en la tierra, y que su cuerpo creció y se expandió durante 18,000 años para formar el universo y todas las cosas que existen en él. Otra vez otra deidad creadora. Dice aquí, en las representaciones artísticas se les suele representar con rasgos de animales como colmillos, garras o escamas. Otra serpiente, otro dragón, lo que sugiere su carácter primordial y salvaje. En resumen, Pangú es una figura imponente y poderosa que encarna la energía creativa y la fuerza vital que dio origen al mundo. Oye, ¿de dónde se bebieron esto? ¿Por qué todos coinciden más o menos en lo mismo? ¿Y qué ver China con Babilonia, con Egipto y con los aztecas? Bueno, por si no me creen, vámonos a la India. No, hombre, me aparecieron un montón de leviatanes. Purusha. Dice aquí, es una figura importante en la mitología hindú. Según los textos sagrados hindúes, Purusha es la divinidad primordial que dio origen a todo lo que existe.
Pero bueno, ¿qué necesidad de a fuerza ser el creador? Dice, es la divinidad primordial que dio origen a todo lo que existe en el universo. Se le considera como el ser supremo y la fuente de toda la creación. En el hinduismo se describe a Purusha como un ser divino y cósmico, cuyo cuerpo se considera como la fuente de todo lo que existe. Según la cosmología hindú, el universo se creó a partir... Perdón, ya me perdí. Según la cosmología hindú, el universo se creó a partir del sacrificio de Purusha. Se dice que su cuerpo fue dividido en diferentes partes que dieron origen a los distintos aspectos del universo. Su cabeza se convirtió en el cielo, sus pies en la tierra y su aliento en el viento. Entre las características más destacadas de Purusha se encuentran los siguientes. Se le considera como el ser supremo y fuente de toda la creación. Su sacrificio se considera como el origen del universo y su cuerpo se divide en diferentes partes que dan origen a los distintos aspectos del mundo. Se le describe como un ser divino y cósmico que encarna la esencia misma de la creación. Su figura sigue siendo venerada y recordada en la cultura y religión hindú en la actualidad. Entre tantas cosas, ya me estoy dando cuenta que no puse el texto, porque dice que tiene cerca de 1000 cabezas. Ahorita me estoy dando cuenta, es que con tantas cosas que pongo, de repente se me van las cabras. Pero bueno, ahí lo puedes ver en la imagen. Purusha viene respaldado por un montón de cabezas, montón de manos y respaldado por serpientes atrás. Este es otro Dios creador. Casualidad. Vámonos con los noruegos, nórdicos. Dice aquí, en la mitología nórdica, porque en la mitología nórdica había unos gigantes o titanes que peleaban contra los dioses. Y se dieron una batalla de titanes contra dioses en una famosa batalla que se llama el Ragnarok. Ragnarok, aquellos que han visto las películas de Thor sabrán de lo que estoy hablando, aunque eso ya está muy hollywoodesco. Bueno, yo sé que usted no ve películas aquí, pero bueno, si algún día se le ocurre ver la tercera parte de Thor, habla del famoso Ragnarok. Bueno, en la mitología nórdica, los gigantes son seres de gran tamaño y fuerza, a menudo asociados con la naturaleza y las fuerzas elementales del mundo. Algunos de ellos son considerados como enemigos de los dioses y participan en conflictos épicos conocidos como la guerra entre los dioses y los gigantes. Uno de los más famosos relatos de estas guerras es el conocido como el Ragnarok, que se describe en la Edda poética. Y ahí, en esa batalla de dioses contra gigantes, está narrada una gran batalla al final de los tiempos. Es el Apocalipsis noruego, el Apocalipsis nórdico, y en esa narración profética, o en ese Apocalipsis nórdico, noruego, está profetizada la batalla de los gigantes contra los dioses. Los dioses van a perder la guerra. Entonces al pobrecito de Thor le van a dar su estate quieto. A Odín, el padre de todos, le van a dar su estate quieto. Entonces a todos los dioses esos, los que les van a dar en la torre van a ser ¿quiénes? Los gigantes. Pero uno de los gigantes principales en esta guerra de dioses contra gigantes es un gigante que es una serpiente. Ahí va. La serpiente Jormungandr. No sé si lo dije bien, pero la serpiente Jormungandr, también conocida como la serpiente del mundo. Fíjate, que es una serpiente marina gigante que rodea Midgard y que se dice que será una de las causantes del Ragnarok en el fin del mundo. En la batalla que se va a dar,
de estos gigantes contra las deidades nórdicas. Es una criatura legendaria en la mitología nórdica. Se dice que es una serpiente marina gigante que rodea Midgard, el mundo de los humanos, y se muerde la cola formando un círculo completo alrededor del mundo. Se describe como una criatura impresionante y aterradora con una longitud tan grande que es capaz de rodear todo el mundo. En algunas versiones de la leyenda se dice que su aliento es venenoso y puede envenenar cualquier cosa que toque. Bueno, uno de los actores principales en la batalla de los dioses contra los titanes en la mitología nórdica va a ser esta serpiente, que va a provocar la caída de los dioses. Pero es otra serpiente a semejanza de los Leviatán. ¿Te das cuenta? Mira, porque ya no me dio tiempo. Pero te tendría que hablar de los monstruos primigenios en los incas. También ahí hay otros. Ya no me dio tiempo. Pero bueno. ¿De dónde sacaron todos estos alucines? Digo, si es que son alucines. Porque a mí lo que me sorprende es que distintos tiempos, distintas culturas, distintos lugares geográficos, y todos coinciden con un monstruo primogenio, primordial, provocador de la creación de este mundo, de este universo, a semejanza de una serpiente o dragón, que es un agente del caos, y que después del caos pues vendrá el orden de nuevo. ¿No será que estos son ecos, reflejos de algo más antiguo que pasó todavía más atrás? Porque yo pregunto, ¿de qué fuente bebieron para generar esta mitología que coincide en muchas cosas? Babilonios, mexicas, egipcios, ¿cuáles más vimos? Chinos, hindúes, nórdicos. Y todos hablan de estos monstruos primordiales o primogenios. Bueno, hay más. Hay otro ser, griegos, Tifón, otro ser majestuoso que sale de las... Este es el que provoca los huracanes. Se empieza a mover en las aguas y con sus nadaditas que se avientan en el agua provoca los tifones y los huracanes en este planeta. Por eso, en la parte oriental, aquí de este lado, entre lo que es el continente americano y el continente europeo, está el océano Atlántico. Y entonces ahí se les llaman huracanes, pero del otro lado les llaman tifones. ¿Y de dónde viene la palabra tifón? Pues es el nombre de este ser que se mueve en las aguas y genera ¿qué? Los huracanes, y allá les llaman tifones. En la mitología griega, Tifón es una criatura monstruosa y gigantesca, considerada como una fuerza destructiva y caótica que representa una amenaza para los dioses olímpicos. Según la tradición griega, Tifón era hijo de Gea, la diosa de la tierra, y su hijo más joven, Tártaro, el dios del inframundo. O sea que tuvieron un encuentro amoroso, Gea y Tártaro, el dios del inframundo, y de ahí nació Tifón. Según las descripciones, Tifón era un colosal, espeluznante monstruo alado. Su estatura era tal que podía alcanzar las estrellas. Poseía cabezas de dragón por dedos y un gran número de serpientes. Se hallaba repartido entre sus muslos, con incluso más serpientes formando sus pies a partir de estos. Tifón podía abrazar todo lo que se le opusiese con su ígnea mirada, así como vomitar fuego y lava de su boca, crear huracanes y terremotos con el movimiento de sus alas.
Pregunta: ¿por qué todas estas culturas separadas en espacio, tiempo, lugar, idioma, coinciden y son comunes en esto? Seres primigenios, enormes, grandes, que vomitan fuego, que tienen escamas, que son serpientes, que son destructivos, que generan el caos. ¿Es pura mitología? ¿O hay algo de verdad? Bueno, si yo me regreso al principio, cuando te hablan de la mujer vestida de púrpura y escarlata, sentada sobre una bestia escarlata de muchas cabezas, pues es exactamente la misma que aparece en ¿dónde? Tiamat, que es la deidad primigenia de Babilonia. Bueno, ya si nos vamos a la parte más moderna, a lo mejor este sí lo van a conocer, sobre todo los jóvenes, están los famosos kaiju. ¿Qué son los kaiju? Esto lo deben de saber los jóvenes. Le hacen así como que... Los kaiju, según Japón, son los monstruos que salen de las profundidades del mar para atacar a las distintas poblaciones. Y uno de los más famosos kaiju es Godzilla. Pero ese es uno de tantos. Si viste las películas, ahí está. Esa ya es la versión hollywoodesca. ¿Pero de dónde viene? No creas que se las inventaron porque a alguien se le ocurrió, no. Ya esto viene de todo lo que viene de atrás. Obviamente que a los directores de estas películas, pues leen historia, leen mitología, leen todo lo que te acabo de enseñar y de ahí van sacando las ideas para hacer estos seres impresionantes. Bueno, pero a ver, pastor, a mí me interesa la Biblia. Sus alucines baratos de mitología no me importan. Usted está loco, no le creo. Ya usted ya se chanfleó. No, bueno, no faltará quien me diga que... Sí, usted, yo no sé, ya está bien torcido. Ya se chanfleó. ¿De cuál se fumó? Y ahora sí, y fue de la más verde que se encontró. Vámonos a la Biblia. Te voy a narrar la batalla más impresionante, bíblica. Ay, Dios. Salmo 74:12. Dice aquí, Salmo 74. Ahorita te voy a leer los versículos 12 al 14 y después me voy a regresar a los primeros versículos. Pero dice aquí, con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad. Él hace obras de salvación en medio de la tierra. Vamos a entender. Dios es mi rey desde la antigüedad, desde el Quedem. Vamos a explicar. Y Él hace obras de salvación en medio de la tierra, o sea que Él ha tenido que salvar a la tierra. Bueno, versículo 13. Escucha. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, les diste en la maceta, les quebraste las cabezas a los monstruos de las aguas. No te está hablando de qué, de uno, de dos, no, te habla de muchos. ¿Contra quién se peleó Dios? Contra unos monstruos que estaban ¿en dónde? En las aguas. La palabra monstruo en el hebreo es tanim, dragones. Pero de esos
tantos monstruos a los cuales Dios les quebró las cabezas, había uno que se llamaba ¿qué? Leviatán, porque dice, tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces, en una batalla que hubo, Dios se enfrentó a unos monstruos leviatanes que estaban en las aguas, y uno de ellos, a lo mejor el líder, era el Leviatán, y a ese le quebró, le aplastó la cabeza. Pero aquí te estoy enseñando que no nada más es uno, ¿son qué? Muchos. Y lo que sí es cierto, que a estos Leviatán les gusta ¿qué? Dormir y roncar profundamente. Oye, entonces ¿no será que en su momento los babilonios supieron de estos leviatanes, los mexicas supieron, los chinos, los hindúes, los nórdicos, etcétera, etcétera, y que por ahí se enteraron de los distintos leviatanes que había por ahí? ¿Y tú y yo ni enterados? Pues no, ahorita no nos enteramos porque están ¿qué? Dormidos, pero en su momento ellos estaban ¿qué? Despiertos. Entonces, tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, aplastaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Por eso dice el versículo 12, tú eres mi rey desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Entonces lo que te está diciendo que en ese momento tuvo que salvar a la tierra de una invasión de monstruos marinos. Pastor, ¿no se está alucinando? No, estoy leyendo textual. Imagínate, pululaba el mar de un montón de monstruos marinos, entre ellos había un Leviatán, entonces obviamente que era una invasión contra la tierra, y Dios ¿qué tuvo que hacer? Darles en la maceta. Y salvó la tierra. ¿Me lo creen? No me lo crean. Textual. Literal, ahí está. Bueno, como siempre va a faltar alguien que diga, no, pastor, usted ya. Cada que lo escucho está peor. Vamos a leer los versículos atrás. Del 12 al 14, te voy a leer desde el versículo 2, Salmo 74, 2. Vamos a ver qué hay atrás. ¿Sale? A ver si algo nos avisan aquí. ¡Ay! Yo no jalo a mi ratoncito. Ahí está. Salmo 74, 2. Salmo 74, 2. Dice aquí, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos. Aquí está hablando de una congregación la cual adquirió, rescató de los tiempos antiguos. La palabra antiguo es la famosa palabra kedem, desde la antigüedad, desde lo más antiguo. Y ahí había una congregación. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste en los tiempos del Kadam, del Olam, la que redimiste, la que rescataste para que sea la tribu de tu heredad. Entonces hubo una congregación, un grupo que fue ¿qué? Salvado y rescatado. ¿En dónde? En la antigüedad. Para que sea la tribu de tu heredad y de este monte de Sión donde has habitado. Luego dice, dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Ve cómo lo dejaron, ve cómo lo destruyeron, ve cómo lo inutilizaron. Todo quedó dañado por el enemigo. Señor, ve a ver, ve cómo quedó. Mira, está todo mal, está todo destruido, está todo derribado, está todo en ruinas. Velo a ver, mira cómo, ve lo que hicieron. Es lo que están diciendo, ¿sí o no? Entonces quiere decir que vino un enemigo que ¿qué hizo? Destruyó todo. Y le están diciendo a Dios, Señor, pues velo a ver, dirige tus pasos, las ruinas eternas.
¿Cuáles ruinas eternas? Entonces quiere decir que eso ya había pasado muchísimo tiempo atrás y ya estaba, ahora sí que ya eran unas ruinas de hace no sé cuántos años, miles, no sé, pero ya estaba todo en ruinas. ¿Y quién las destruyó? ¿Quién las derribó? ¿Qué ocurrió que destruyeron eso? Dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que en el santuario hay lo ha dañado el enemigo. ¿Qué santuarios? ¿Cuáles? Versículo 7. Escucha. Han quemado tu santuario. Han quemado tu santuario. Hasta los cimientos han profanado la morada de tu nombre. En ese santuario, ¿qué estaba? El nombre de Dios. ¿Sí o no? En ese santuario, ¿qué estaba? El nombre de Dios. Han profanado la morada de tu nombre. Entonces es un santuario muy, muy, muy antiguo. Que vino un enemigo y ¿qué hizo? Lo destruyó. Y le dicen a Dios, ve a ver cómo lo dejaron. La pregunta es, ¿quién lo destruyó? ¿Quién lo destruyó? ¿Cómo lo destruyeron? ¿Y un santuario de Dios? ¿Y esto pasó en dónde? En la antigüedad. Fue una batalla muy, muy antigua. Bueno, pero hay una pista. El santuario tiene ¿qué? Su nombre. Profanaron la morada de tu nombre. Bueno, fíjate. Dice ahí, Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré, ¿en dónde? En el monte de la asamblea, en el extremo norte. La pregunta es, ¿se habrá logrado sentar en el monte de la asamblea? No se pierda, no es cierto. ¿Habrá logrado? ¿O todo nada se quedó en intento? Ah, no, quiero ir a conquistarlo. Asamblea. ¿Cómo se llama? Monte de la asamblea. ¿Sabes qué significa la palabra asamblea? Moed. Dice ahí te lo puse a la derecha, 41:50, propiamente nombramiento. ¿Dónde quiso sentarse Lucero? En el monte del nombramiento o en el monte del nombre. Ahí está, mira, propiamente nombramiento. Ya después le ponen asamblea, congregación, etcétera, etcétera. Pero de inicio es el monte del nombramiento, el monte del nombre. Pero si yo me regreso al Salmo 74:7, quemaron tu cimiento o tu santuario hasta los cimientos, la morada de tu nombre. Lo arrasaron, lo quemaron. Ahí donde está tu nombre lo despedazaron. Y acá dice que Lucero quiso llegar allá, al monte del nombre. Pero Salmo 74 dice que lo destruyeron. Ándale. ¿Qué, pastor?
Y esta es una batalla muy, muy antigua. Y obviamente que en ese monte de la asamblea había una congregación. No estamos hablando de una congregación aquí de los de aquí de la tierra. No, 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 esto pasó allá. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste en los tiempos del Cadam, del Olán. El enemigo la arrasó, el enemigo la destruyó. Ya son ruinas antiguas, mira cómo lo dejaron. En ese donde está en ese santuario, la morada de tu nombre. Y resulta ser que cuando Lucero quiso ir a conquistar el monte de la asamblea, sentarse ahí, se llama el monte del nombramiento, el monte del nombre. Entonces dices, entonces intentó ¿qué? Llegar y conquistar el monte de la asamblea. Pero ¿tú crees que Lucero iba a llegar nada más así como yo soy? ¿Tú crees que iba a llegar así muy, muy sácale punta? No, iba a ir en contra de ¿qué? Del monte de la asamblea. Entonces obviamente que tenía que llegar con ¿qué? Pues, sus huestes. ¿Y a quiénes se agarró de huestes? Lo dice ahí. Fíjate. Salmo 74:7. Y me paso al 74:8. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. Han profanado la morada de tu nombre. El 8. Dijeron en su corazón, arrasémoslos por completo. Y han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales. Ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, blasfemará el adversario? Despreciará el enemigo tu nombre para siempre. Entonces arrasaron con todos los lugares que tenían ¿qué? El nombre de Dios. Y uno de ellos es el monte de la asamblea. ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. Mira lo que están haciendo, están destruyendo, están erradicando, están acabando con todo. Con todo, Dios es mi rey desde la antigüedad, desde el Cadán, desde el Olán, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Entonces la tierra estaba ¿bajo qué? Ataque. La tierra completita, no el estado de Tlaxcala, o no. La tierra completa. O cuando Lucero quiso ir al monte de la asamblea, pues ahí esa parte del universo donde estaba ¿qué? El monte de la asamblea, en los lados del norte, el norte celeste. Y luego mira lo que dice, con todo Dios es mi rey, desde la antigüedad, el que hace obras de salvación en medio de la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste las cabezas de Leviatán y los diste por comida a los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llegó Lucero con su ejército de ¿qué? Leviatanes. Llegó con los Tiamat, llegó con los Zipacli, llegó con los Apsu, ¿cómo se llama? Desde que de tanto se me olvida. Llegó con los Tiamat, los Zipacli, los Atum, los Pangú, los Purushá, los Jormungand, todos los que te dije. Los Caillú, llegó con todo. Pues es que obvio, si se iba a ir en contra del monte de la asamblea, no era cualquier pelea. Y ahí se hizo una pelea que para qué te cuento. Y empezaron a quebrar y rodar ¿qué? Cabezas. Porque empezaron a ¿qué? Quebrar cabezas. ¿Dónde pasó eso?
Ándale. Amén. Entonces vino un ataque despiadado. ¿Te imaginas? ¿Qué batalla celeste, cósmica? Estos seres primordiales de la creación. Y obviamente parece ser que algunos santuarios sí los destruyeron. Algunos santuarios los destruyeron, pero cuando llegaron al mero, al más grande, ahí es donde ya, o sea, destruyeron un montón de santuarios, tanto de la tierra como del cielo, pero cuando se fueron contra el más grande, ahí se dio una batalla, porque llegó Lucero con todos los Leviatán, con todos los Tiamat y todos los que vimos, y ahí sí donde fue rompedero de cabezas. Y Miguel y Gabriel y Dios y todos se dieron un agarrón que pa' qué te cuento. No, eso se ha de haber puesto. Pero dejaron un desastre. Bueno, mira. Job capítulo 3, versículo 6. Porque hablamos de que los leviatán están dormidos. Job 3:8 dice: maldigan los que maldicen el día, los que están listos para despertar al leviatán. Y ya vimos muchos leviatanes, Vimos a Tiamat, a Zipacli, a Atún, a Pangú, bueno, todos esos que te enseñé, a Purushá. ¿Por qué no sabemos de ellos? Pues de la tranquiza que les pusieron. ¿Se quedaron qué? Dormidos, desmayados, todos moreteados, chipotudos, porque les pusieron se puso buena la batalla. Bueno, obviamente, los que tienen este conocimiento, ¿qué quisieran hacer? Porque este es un conocimiento que no todo el mundo tiene. ¿Qué quisieran hacer los que practican las artes de brujería, de hechicería, los babilonios, los egipcios, toda la gente que se mueve en esos ámbitos esotéricos, místicos y raros y satánicos? ¿Qué quisieran hacer? Despierten. Invocarlos. Jalarle la cola al Tiamat ese que se está dormido ahí. ¡Ya, párate! No sé cómo le hagan. A lo mejor hacen sus danzas ritual. Despierta. ¿Por qué? ¿Quisieran que se despertaran para qué? Pues para que vengan a la guerra. ¿Y qué tal que sí los despiertan? ¿Sabes qué dice Apocalipsis? Y vi una bestia, dragón de muchas cabezas, que subía del fondo del mar. ¿No me crees? Ya no te lo puse ahí, pero ahorita te lo busco. Así dice literal. Déjame, te busco aquí, Apocalipsis, y voy a buscar mar, para dar la cita. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice aquí: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león, y el dragón le dio todo su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Pero de dónde salía? Pastor, es que eso es espiritual, eso es ¿cómo se llama? Metafórico. El mar son las multitudes de pueblos, naciones y lenguas. Usted está alucinado. Bueno, yo quiero creer en esto también, porque me estoy dando cuenta que hay un montón de seres allá abajo. Hay Leviatán, y a través ya te los enseñé todos. Y te estoy diciendo que en el Salmo 74 Dios le rompió la cabeza a un montón de esos seres de los fondos marinos. O sea que si sale del mar, es que ya qué.
Lo despertaron. ¿Qué tal que te toca vivir esos tiempos? Tú que te emocionabas tanto cuando veías las películas de Ultraman contra Godzilla. Una cosa es verlo en caricatura o en película y otra cosa es... Pero espérame. Fíjate, escucha por favor. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. O sea que los van a despertar. Nadie hay tan audaz que lo despierte. ¿Quién podrá estar delante de él o de mí? Bueno, ¿sabes por qué me llama la atención la palabra despertar? Porque esa misma palabra, despertar, ur, 5782, también significa blandir o mover. Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. O los que están listos para ¿qué? Mover al Leviatán. Mover al Leviatán. La palabra despertar también significa ¿quién va a ir a jalarle el bigote al Leviatán? No, capaz de que agarran. El bigote no va a ser una cosita, así va a ser un tamaño bigotón. La palabra despertar también es mover o blandir. ¿Qué es blandir? Tomar una arma y moverla para amenazar o atacar. Eso es blandir. Blandir significa agarrar un arma y decirle ahora sí, como un puñal. Cuando agarras el puñal y lo estás blandiendo porque quieres atacar a una persona. O sea, estás moviendo ese puñal. Entonces dice, ¿quién es capaz de ir y pararse enfrente de un Leviatán y decirle, órale, aquí estoy? Y nos damos un quien vive. No cualquiera. Alguien lo va a hacer, no sé quién. Los brujos con sus hechicerías. ¿O qué tal que están queriendo en el coliseador de hadrones para que salgan estirpes raras? ¿Será que no son cuentos? Bueno, espérame. Entonces, ¿quién es capaz de mover al Leviatán? ¿O quién es capaz de pararse enfrente de él con un arma y decirle, como retarlo? O despertarlo. Son cosas similares. Esto me da idea de un versículo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios la tierra. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Pero eso no era la condición original de la tierra. Isaías 45:18. Porque así dice el Señor, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo y la arregló o estableció. 35:59 a la derecha. Y no la hizo un lugar desordenado, sino que la formó para ser habitada. Dios no hizo la tierra ¿qué? Desordenada. Dios no la hizo desordenada. Pero entonces, ¿cómo aparece Génesis 1:1? La tierra estaba ¿qué? Desordenada. ¿Y quién la desordenó? Porque Dios no la hizo así. Y luego me dice el Salmo 45:18 que la tuvo que arreglar. Entonces, ¿quién la descompuso?
Los que las desordenaron. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? Se estaba moviendo. ¿Pero qué significa también la palabra mover? Blandir un arma. Blandir un arma. Entonces, en las aguas había un montón de ¿qué? De leviatanes. Y el Espíritu estaba aquí. Ándale. Estaba quebrando cabezas. Por eso estaba la tierra desordenada y vacía. Y les dieron en toda la chapa, en toda la maceta, y estaba el Espíritu nomás viendo a ver en qué momento asomaban la cabeza. Porque el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y la palabra mover también significa blandir un arma. Entonces, uno se queda con la imagen idílica, romántica. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y todo era paz y tranquilidad y musiquita y así como que... No, mi hermano, pues la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que pasa es que hubo una guerra, una batalla, una destrucción, pero todavía quedaban muchos leviatanes vivos. Y entonces el Espíritu que estaba... a los que se asomaran y ¡pa! ¿Quebrando qué? Cabezas. Y como los dejó a todos noqueados, ¿a dónde fueron a dar? Al fondo del mar, a lamerse las heridas. Por eso es que tú y yo no sabemos nada de esos hasta el día de hoy. Porque están todos descalabrados. Se están reponiendo. Y hay gente que los quiere ¿qué? Despertar. ¿Cómo ves? Ay, pero ¿de dónde saca tanta cosa? La tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, cosa que Dios no la hizo así. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pues sí, todos los espiritejos estaban ahí pululando. Las tinieblas no era, la oscuridad, es que era de noche, no, las tinieblas son los espíritus de tinieblas, los espíritus de oscuridad, los espíritus de maldad, porque se desató ahí un Armagedón, ahí hubo un apocalipsis, ahí hubo una destrucción, los espíritus arriba y los monstruos marinos allá abajo, y Dios quebrando las cabezas de los leviatanes. No, hombre, eso ha de haber sido una batalla de otro nivel. Amén. Y entonces dijo Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y entonces dijo Dios, sea la luz. Y vino la luz. Por eso, Dios tuvo que arreglar la tierra. Porque fue una batalla entre ¿qué? Los Leviatán y los dioses. ¿Cuáles dioses? Elohim. La palabra Elohim es dioses. En el principio creó Dios Elohim los cielos y la tierra. Traducción del hebreo. En el principio crearon los dioses los cielos y la tierra, porque son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces uno de ellos, el Espíritu, no estaba a ver en qué momento sale. Era una batalla de los dioses. ¿Contra quién? Contra las potestades marinas. Sí, la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón significa el monte de Megido. Megido significa reencuentro. Entonces Armagedón es la batalla del reencuentro. Porque estos van a despertar. ¿Te lo enseño bíblicamente? ¿Dónde lo dice literal? Fíjate.
Salmo 68, 21. No está ahí, pero búscalo en tu Biblia para que veas. Búscate Salmo 68, 21. Bueno, espero que todavía traigan Biblia, porque luego ya... Salmo 68, 21. Salmo 68, 21. Amén. Ok, me espero. Y ahí está literal, literal. Salmo 68, 21. Leo, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda de los que andan en sus delitos. Dijo el Señor, de Basán los haré volver de las profundidades del mar. ¿A quiénes? A los enemigos que vienen de lo profundo del mar. ¿Y quiénes son los enemigos que vienen de lo profundo del mar? Los leviatanes. ¿Y qué va a hacer cuando salgan? ¡Pah! Lo mismo que ya pasó atrás. ¿Dónde va a volver a pasar? En la batalla del Armagedón. Armagedón significa el monte de Megido. Megido significa reencuentro. Es la batalla del monte del reencuentro. Se van a volver a ver las caras. Dios contra todas estas potestades y estos seres que vienen de abajo. Y entre ellos está la bestia que sale ¿de dónde? Del fondo del mar. Literal. Pastor, ¿y nosotros vamos a participar en esta batalla? Yo quiero. ¿Tú te imaginas? Eso va a ser otro nivel. No, tú te espantas del chamuquito que viene en las noches y te jala las patrullas. No, mi hermano, esto es otra cosa. Bueno, pero para eso te vas a tener que quedar al Armagedón. Pero no importa. Aunque te vayas en el arrebatamiento, vas a pelear en espíritu, y aunque te quedes en carne, vas a pelear en carne. O sea que no te libras de la batalla. Sí. Dice que viene montada en un caballo blanco y atrás todos sus santos montados en caballo y con vestiduras blancas. Y con una espada en su muslo que dice Jesucristo, el verbo de Dios, ensangrentada. Pues de tanto trancazo que le van a dar a quienes, a las potestades. A ver cómo dice. Porque tu pie, lo que sigue en el Salmo, lo que sigue del versículo 23, porque para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. No, hombre, esto va a estar. ¿Cuántos le entran? Obviamente, vamos a estar en otra condición, en otra estatura, en otra. Por eso es que Dios te está preparando. Por eso es que Dios te está forjando en prueba, en dificultad, en escasez. ¿Sabes? Tengo una idea, sospecha. ¿Por qué el bautismo te tienes que sumergir en las aguas? ¿Por qué? ¿Por qué sumergirse en? Sé que el agua es la Biblia, representa la palabra de Dios. Sé que el agua pues representa un entierro, mueres y resucitas. Todo eso ya lo vimos. Pero ¿por qué en las aguas? ¿No será porque allá hay un montón de potestades y es decirle,
¿Venimos a derrotarte? ¿Venimos a destruirte? ¿Venimos a ganarte? Te tengo que hablar del último, Apolión, que se llama destructor. ¿Sabes quién va a ser el Apolión para ellos? La iglesia de Cristo. Vamos a ir a destruir potestades, Apoliones o Abadones. Destruir potestades, Leviatanes, Tiamats, Zipaclis, Atún, Purushá, Pangú, todos esos. Amén. Cuando Dios Jesucristo expulsaba a los demonios, ¿qué le decían los demonios a Jesús? No nos mandes al abismo. No nos mandes al abismo. ¿Por qué? Porque el abismo está repleto de leviatanes, de seres monstruosos, que hasta los mismos demonios les causa pánico y terror. ¿No decían eso los demonios? No nos mandes al abismo. O sea que estos seres son otro nivel. Amén. Y no es revelación mía. Me lo acaban de poner en YouTube. Juan Berao. Si están metidos mis hermanos, mira, aquí están. Honor a quien honor merece. No se me ocurrió a mí, a mi hermano. Dice, por eso los demonios piden que no los manden al abismo. Y yo dije, eso es mi hermano, está metido en la palabra. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Vamos, pueblo! Y a su nombre. Que tiemblen los demonios, que tengan pánico y pavor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Santa Iglesia! ¡Vamos! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.